Buenas tardes a todos, bienvenidos y bienvenidas a nuestra casa de la Iglesia de Nuestra Señora de las Maravillas. Es un placer para nosotros pues tener esta tarde, esta ocasión para estar todos reunidos. Y esta, como decía, es la casa de la Comunidad de San Egidio en Madrid, y para nosotros es una gran alegría presentar hoy aquí el libro A la Escuela de la Paz, que narra una historia de 50 años de amistad de San Egidio con los niños y niñas de las periferias de muchas ciudades del mundo. Y así precisamente es como empezó San Egidio, cuando Andrea Riccardi, con sus amigos del instituto, descubrió la otra cara de la ciudad de Roma. Desde el principio de San Egidio, la amistad con los pequeños nos ha ayudado a ver el mundo de otra manera, a través de los ojos de los niños. Y también en Madrid empezamos hace 30 años haciéndonos amigos de los niños y las familias de Pan Bendito, con una preciosa Escuela de la Paz que se ha extendido por la ciudad. Llegó a Fuencarral, donde conocimos a Goy, y hace poco ha llegado aquí a Maravillas, con una nueva Escuela de la Paz que hemos empezado. Y en la Escuela de la Paz se aprende a estudiar, pero sobre todo aprendemos a ser amigos y a construir la paz. Y no solo aprenden los niños, sino que los jóvenes que hacen la Escuela de la Paz para los pequeños también aprenden el arte de la paz. Y es que en esta escuela todos aprendemos una cultura de paz que puede dar futuro a nuestro mundo. Y esto lo saben bien la representación de los Jóvenes por la Paz que hoy nos acompaña. Y sin más, agradezco vuestra presencia y damos comienzo al acto. Hola, buenas tardes a todos y muchísimas gracias por asistir a este evento. Gracias en particular a la comunidad de San Egidio por volver a acogernos en esta parroquia de Nuestra Señora de las Maravillas y por dar calor con su hospitalidad y su cariño a la presentación de A la Escuela de la Paz, educar a los niños en un mundo global. Esta obra, coordinada por Adriana Gulota, que nos honra hoy con su presencia, es para nosotros, para la editorial San Pablo, a la que represento hoy, un libro muy especial, por el aprecio con que acogemos siempre la publicación de una obra que tenga relación con la comunidad de San Egidio, con la que ya tenemos una, yo diría que amplia trayectoria de colaboración. Y porque este libro es una magnífica manera de conmemorar los 50 años de una institución que, como bien saben, empezó como la osada aventura altruista de unos estudiantes romanos y medio siglo después alcanza con sus buenos fines prácticamente todos los rincones del planeta. Tanto para la editorial San Pablo como para mí personalmente es todo un honor y un motivo de orgullo participar de esta celebración, aunque sea con un pequeño granito de arena, esa pequeña aportación que hacemos como editorial, ¿no? Como es un honor, evidentemente, compartir hoy esta mesa con Adriana, que ha obrado el milagro de dar cuerpo, estructura y ritmo a los diversos testimonios que se recogen en el libro, con Federico Mayor Zaragoza, José Luis Segovia y Goy Ngoma, ¿no? Estos días, al saber que íbamos a contar con la presencia de Federico Mayor Zaragoza en esta tarde, no he podido evitar acordarme. Él, por supuesto, no se acordará porque esto hace muchísimos años y porque le han hecho muchas entrevistas en su vida, pero hará más de 15 años que yo tuve la oportunidad de entrevistarle para la revista en la que entonces trabajaba como periodista, la revista 21. Y no he podido evitar, ¿no?, acordarme de aquella entrevista y de muchas de las importantes cosas que me contó aquel día. Y estoy convencida de que muchas personas pensarán, quizás al leerla, que queda un regusto amargo, ¿no?, una sensación de que muchas de sus reivindicaciones y propuestas en torno a la paz y a la educación, que son las dos palabras claves, ¿no?, del libro que presentamos hoy, pues han quedado quizás en agua de borrajas, ¿no? Incluso alguien podría decir que era el sueño naif de un ingenuo, ¿no?, gracias a personajes como Trump o como Netanyahu o a las coartadas que la crisis económica en países como España o como Italia han ofrecido para hacer recortes, ¿no?, en educación, en servicios sociales o en sanidad, ¿no? Pero ni Federico Mayor Zaragoza es un ingenuo, ni lo es la comunidad de San Egidio, ¿no?, cuando apuesta por construir escuelas de la paz y por construir la paz con mayúsculas a través de las escuelas, ¿no? Porque perseguir un horizonte de progreso y de bien común
y poner todo el empeño en ello no es ingenuo. No lo es todo lo contrario, es sensato, responsable y necesario. Y me van a permitir, ya que este libro está compuesto por historias, que les cuente una que me contó a mí la misionera Alicia Vacas, que estaba acompañando al pueblo beduino en el desierto de Judea, donde estaba recluido y abandonado prácticamente a su suerte al borde de una carretera en el desierto, ¿no? En unas condiciones deplorables, sin derecho a construir nada, sin posibilidad de ejercer su oficio, el de pastores, ¿no? Sin oportunidades, evidentemente, para sus niños y para sus jóvenes. Cuando levantaban algún edificio, llegaban los soldados israelíes y lo echaban abajo, una y otra vez. Daba igual que fueran viviendas o que fuera una escuela. Incluso un día los soldados llegaron y se llevaron los columpios, lo único con lo que los niños podían jugar y entretenerse, ¿no? Y tras aquello pues se reunieron los líderes de la comunidad con los cooperantes, con las organizaciones humanitarias que les atendían y les pidieron apoyo para traer de nuevo columpios. Los cooperantes con su pragmatismo pensaron que aquello era absurdo, cómo iban a invertir dinero de nuevo en poner unos columpios que podían volver a llevarse los soldados o incluso llevarse a todo el pueblo beduino a otro sitio, ¿no? Y en aquel momento los líderes les contestaron con una sentencia del profeta Mahoma que dice: si llega el día del juicio y te pilla con una semilla en la mano, plántala, plántala. Aquella lección de resistencia y de esperanza que conecta evidentemente con la parábola de los talentos, ¿verdad?, me parece magistral y me recuerda a la siembra de escuelas, ¿no?, y que hace la comunidad de San Egidio, y con ella pues a la siembra también de esperanza, ¿no?, que ha hecho en todos estos años en tantas y tantas periferias del mundo entero. Los beduinos, como San Egidio, saben que lo que mata definitivamente a un pueblo y a la humanidad entera por extensión es destruir su capacidad de soñar. Negarles o negarnos el derecho a imaginar un futuro mejor, a saciar la idéntica hambre de pan, pero también de conocimiento, de belleza, ¿no?, a estar dispuestos a volver a plantar columpios en el desierto, ¿no?, aunque nos los levanten, porque ya sabemos que soñar es a veces la única solución realista, y las escuelas de la paz fundadas por la comunidad de San Egidio no son desde luego un sueño, sino una contundente realidad, pero sí enseñan a soñar y demuestran que los sueños de justicia y de equidad pueden materializarse. Las historias que recoge Adriana Gullotta en este libro demuestran eso, ¿no? Son historias conmovedoras que están trazadas a base de lucha, de ternura, de compromiso y de osadía, y guardan en su interior una auténtica bomba de esperanza, ¿no?, que pretende dinamitar nuestra pasividad, nuestra desconfianza, nuestro desencanto paralizador, nuestras coartadas contra la solidaridad, ¿no? Cuando uno las lee pueden parecer pequeñas historias individuales de realización personal, pero en realidad son, yo diría que milagros colectivos de empoderamiento y de transformación social. Pero evidentemente no soy yo quien debe contarles todo esto, teniendo como tenemos a tan insignes invitados hoy. Así que callo ya y paso a ceder la palabra. La verdad es que es difícil, tengo el cometido de presentar a los invitados, pero es muy difícil resumir en pocas palabras la trayectoria y la categoría intelectual de Federico Mayor Zaragoza, ¿no? Catedrático de Bioquímica en las Universidades de Granada y la Autónoma de Madrid, fue rector de la Universidad de Granada y ministro de Educación y Ciencia con el gobierno de UCD. Ha compatibilizado siempre su actividad científica de alto nivel con la realidad social, geopolítica y cultural de nuestro tiempo. De hecho, como saben, pues fue director general de la UNESCO durante 12 años. En la actualidad es el presidente de la Fundación Cultura de Paz y de la Comisión Internacional contra la Pena de Muerte, entre otras múltiples facetas públicas que desarrolla. Don Federico ha mantenido siempre una estrecha colaboración con San Egidio, ¿no?, en los múltiples escenarios internacionales donde han podido coincidir. Eso incluye pues, el trabajo conjunto contra la pena de muerte y el fomento de la cultura y la educación como herramientas para la paz y para el progreso de los pueblos. Así que, don Federico, bienvenido. Muchísimas gracias por acompañarnos hoy. Sí. Muchísimas gracias. En primer lugar, quiero decirles que para mí todo lo que tiene que ver con Sant'Egidio pues, es relevante porque va siempre acompañado de una palabra
que es la que nos falta con frecuencia, es la esperanza. Es el saber que sí que se puede, es el saber, y me ha gustado mucho ver aquí en la entrada otro libro de Andrea Riccardi sobre la posibilidad de cambiar. Hay que cambiar, es posible el cambio. Y esta certeza, dar a todos los ciudadanos la convicción de que no hay ninguna tarea más importante que aquella que permite dar libertad y responsabilidad a cada ser humano. Y esto es la educación. Digo esta definición porque me gusta muy especialmente, es la definición que da la UNESCO en su artículo 1 de la Constitución, y creo que vale la pena tenerla siempre presente, sobre todo cuando hay tantas tendencias a confundir en estos momentos educación con capacitación o conocimiento con información. Está muy bien la información, pero la información lo primero que hay que mirar es que sea veraz. Y lo primero que hay que hacer es, antes de incorporarla como conocimiento, verificarla. Digo todo eso porque me encanta el que ahora, hoy en esta iglesia de Nuestra Señora de las Maravillas, es lo que necesitamos, alguna maravilla, pues yo recuerdo cuando cerquita de una iglesia del Trastevere, hace muchos años, había una persona que se llamaba don Vicenzo, que era después fue obispo. Estaba Zuppi, que es una persona entrañable, y Andrea Riccardi, que ha sido el alma de esta gran organización. Y a mí me complace mucho felicitar hoy al profesor Jesús Romero, porque hay que reconocer que necesitamos referentes. Cuando hoy decimos que sí que tiene que haber esperanza, que sí que puede haber el cambio, y además lo tenemos que hacer con apremio, porque por primera vez en la historia, y esto es muy importante destacarlo, por primera vez en la historia, mañana puede ser tarde. Es decir, que piensen que estamos frente a procesos potencialmente irreversibles y que, por tanto, ahora ya no se trata solo de tener más diagnósticos y muchos grupos de pensamiento no, ahora sobre todo es tiempo de acción, es tiempo de reacción, es tiempo de que cada ciudadano sepa, de acuerdo con Andrea Riccardi, que el cambio es posible y que recordemos que el porvenir está por hacer, que el pasado ya está pasado y que tenemos que aprender las enseñanzas del pasado, qué duda cabe, pero que lo más importante, lo más relevante es, con esta nueva mirada que a mí me ha encantado a los niños, pues decirles que cumpliremos nuestras responsabilidades intergeneracionales. Si seguimos como hasta ahora, si seguimos únicamente pensando en los aspectos económicos, si seguimos únicamente hablando de Producto Interior, si seguimos, no lo conseguiremos. Pero se había aprobado, como ustedes saben, los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Se había aprobado también, bajo las alas de las Naciones Unidas, se había aprobado en París las normas para actuar rápidamente y moderar. Ya no podemos ahora evitar el cambio climático, pero al menos moderarlo, al menos hacer que las condiciones de habitabilidad de la Tierra no queden afectadas para siempre. En una palabra, ahora a lo que siempre hemos tenido como labor, aquella labor que en el Trastevere ya se estaba diseñando, ahora además la tenemos que llevar a efecto con urgencia. Por eso, porque, como les digo, mañana puede ser tarde. Hasta el Papa, fíjense ustedes que es rarísimo que un Papa haga una encíclica ecológica. Los papas suelen hablar en las encíclicas de otras cosas. Pues el Papa Francisco ha tenido, yo creo, la oportunidad y la valentía de hablar de nuestra responsabilidad con las generaciones venideras. A estos niños a los que miramos a los ojos no les podemos decir y después ya veremos lo que ya os arreglaréis. No, porque, vuelvo a repetir, la calidad de vida sobre la tierra podría afectarse. Miren, tengo aquí, lo he traído porque para mí es un libro muy importante, un libro de la comunidad de San Egidio.
Estos libros me los regalan normalmente aquí el profesor. Y a mí me ha encantado por eso, porque ¿cómo empieza? Con una introducción de Andrea Riccardi, hablando, dice, son historias de esperanza. ¿Ven ustedes? Pues esto es lo que necesitamos. Hoy lo que necesitamos es esto, es decirle a la gente que todo está por hacer, que todo es posible y que muchos imposibles hoy pueden ser posibles mañana. Este libro se llama Hacer la paz y se refiere a la comunidad de San Egidio en los escenarios internacionales. Ya les digo, me encanta poderlo también hoy mencionar aquí, porque los que han escrito este libro son los que después han, ya con la colaboración directa de la magnífica autora, que ahora les dirigirá la palabra, es ella en realidad lo que tiene que hablar, pero ahora ya podemos hablar de a la escuela. A la escuela sí, a la escuela paz sí, a la escuela paz, pero pensando en estos grandes referentes, pensando en que vale más un ejemplo que 100 sermones, pensando en que no podemos estar diciendo cosas a los niños en las escuelas y después dando malísimos ejemplos los adultos fuera de la escuela. Todo eso yo encuentro que es muy importante y yo creo que Adriana Gulota lo hace muy bien y habla de educar a los niños en un contexto global. Hoy ya, desde hace muy pocos años, o sea que hace tan solo 20 y tantos años, porque hasta hace 20 y tantos años, sin la tecnología digital, el 91%, hace tan solo unos años, de la población mundial nacía, vivía y moría en 40 kilómetros cuadrados. No lo tenemos que olvidar. Éramos siempre una élite, no llegaba a un 10% la población del mundo que tenía esta capacidad de conocer, de referirse, de transportarse. Hoy no cabe duda que por primera vez nosotros los pueblos tenemos la palabra, que todo es fenomenal. Por primera vez, ahora sí, ahora ya podemos hablar a los niños, los podemos mirar a los ojos y podemos decirles, vamos a cumplir nuestras responsabilidades. ¿Por qué? Pues porque sí, los mandatarios del mundo, y ahora tenemos unos mandatarios que precisamente no son muy ejemplares, pero si los mandatarios del mundo no hacen lo que tienen que hacer, nosotros los pueblos, así es como empieza la Carta de las Naciones Unidas, nosotros los pueblos sí que vamos a hacerlo, porque ahora ya tenemos la palabra. Y además porque ahora, también desde hace muy pocos años, ya la mujer no ha pintado nada en la historia. Si uno cierra los ojos, dice, durante siglos y siglos y siglos, siempre un poder absoluto masculino y se ha acabado. La mujer solo, a veces, por razones dinásticas, llegaba al poder, pero era siempre temporal, era siempre una... Y además era un poder mimético, porque, lógicamente, la mujer lo que hacía era que imitaba a los únicos que tenían el poder, que eran los hombres. Pero es que desde hace muy poco tiempo, desde hace 2 décadas, ahora ya empezamos a ver una progresiva participación de la mujer en la toma de decisiones. Ahora sí que ya podemos decir nosotros los pueblos, porque hasta ahora eran nosotros los pueblos los hombres. Ahora ya podemos decir la mujer. Y quiero terminar con algo que estos días yo repito mucho, porque creo que es muy importante que todos nos demos cuenta de que al hacer cada mañana nuestra hoja de ruta, pues tenemos que decir, por primera vez en la historia, nos estamos dando cuenta de que la igual dignidad de todos los seres humanos es el principio de todos los demás derechos y de todos los demás valores. Todos los seres humanos iguales en dignidad, sea cual sea, hombre o mujer, sea cual sea su color de piel, sea cual sea su ideología, sea cual sea su religión, todos iguales en dignidad. Cuando en el año 1976 visité, una de las veces que lo hice, al presidente Nelson Mandela, qué personajes los africanos, qué personajes. Porque la sabiduría, yo lo he dicho muchas veces, como director general de la UNESCO, yo dije, la sabiduría en África. Nosotros a veces saberes, pero la sabiduría en África. Pues cuando visité al presidente Nelson Mandela en Pretoria, en el año 1996, le dije, oiga, eso de la cultura de la paz, yo pensaba que tendría más apoyos, que tendría más... Y me dijo,
espere, porque claro, hasta ahora solo ha habido hombres en el poder. Espere, dice, porque en 10, 12 años habrá un cambio y progresivamente la mujer. Y me dijo, la mujer será la piedra angular de la nueva era. Yo me lo quedé mirando diciendo, ¿qué quiere decir con eso? Y me dijo, porque la mujer solo excepcionalmente utiliza la fuerza. El hombre solo excepcionalmente no la utiliza. Y esto son cosas que tenemos que ir acomodando, tenemos que ir incorporando a esta hoja de ruta diaria, esta brújula, para cumplir con nuestras responsabilidades. Y yo cuando tenía una edad como la de estos niños que se ponen aquí, quizá un poco mayor, voy a tener unos 16 años, leí a Albert Camus y tenía un libro que terminaba con una frase terrible. Decía, les desprecio porque pudiendo tanto se han atrevido a tan poco. Pues yo lo que quisiera era que después de libros como este, después de actividades como las que caracterizan a San Egidio, fueran muy pocos los niños que dentro de unos años puedan volver la vista atrás y decir, les desprecio porque podían y no se atrevieron. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Pues está también con nosotros esta tarde José Luis Segovia, doctor en Teología Pastoral, licenciado en Derecho, graduado en Ciencias Empresariales, además de diplomado en Criminología y licenciado en Teología Moral. Ha sido director del Instituto Superior de Pastoral en Madrid, además de coordinador del área jurídica del Departamento de Pastoral Penitenciaria de la Conferencia Episcopal Española, desde donde hizo, la verdad, que una notable contribución a la humanización en las cárceles españolas a través de la ayuda legal y el acompañamiento a numerosos jóvenes con infancias difíciles. Y actualmente es el vicario de Pastoral Social e Innovación de Madrid, desde cuyo nombramiento ha mantenido con la comunidad de San Egidio una colaboración fluida en defensa de los refugiados, inmigrantes y en favor de los excluidos de nuestra sociedad. Así que aprovecho desde aquí para agradecerle el magnífico papel que está jugando en la diócesis para la transformación que se está produciendo, ¿no?, en los últimos tiempos. Además de tu presencia aquí, Josito, porque José Luis Segovia, para todos los que lo conocemos y lo tratamos desde hace muchos años, es Josito y no nos sale llamarlo de otra manera. Así que nada, muchas gracias y bienvenido. Pues muchas gracias y muchas gracias sobre todo a la comunidad de San Egidio por la oportunidad de compartir este rato tan agradable en torno a un libro delicioso y en un lugar amigo como es Nuestra Señora de las Maravillas. Sin duda que es una forma de conmemorar esos 50 años que estamos festejando y hacerlo recordando a quienes son la razón de ser de San Egidio y en el fondo del hecho cristiano, que son los niños, los pequeños y los más vulnerables. Al aproximarme al libro reconozco que me ha presentado una de las dimensiones que menos conocía de los buenos amigos de la comunidad de San Egidio, que es precisamente la que se destaca en el libro. He disfrutado muchísimo con su lectura, que para mí ha representado pues un viaje apasionante por el planeta de los niños, y el planeta de los niños leído desde las bajuras, bajura de estatura, inevitablemente, de edad, de condición social y económica, pero reveladora al mismo tiempo de la inmensa talla moral de los más pequeños y de su enorme capacidad para enseñar con su vida, repleta de sufrimiento y de frustraciones, pero de enseñar con la vida lo que muchas veces ya quisiéramos tener aprendido algunos con bastantes más años. Desde mi punto de vista, los ejes transversales que están presentes en la obra que estamos presentando, a modo de pedagogía narrativa y desde historias de vida concreta, son fundamentalmente tres. En primer lugar, los niños y las niñas como protagonistas a las que se devuelve la palabra, como propugnaba Lorenzo Milani, el famoso Lorenzo Milani de la Escuela de Barbiana, y ello mediante el único método posible, que es, como señala uno de los capítulos del libro, el de la opción
por las periferias, y una opción por las periferias que no se realiza de modo ideológico, sino de modo práctico y fundamentalmente afectivo, generando lazos, creando vínculos, incluso jugando, que es la forma de expresar el dinamismo precioso que tiene esta pedagogía de la gratuidad. En segundo lugar, me parece que otro eje relevante es la educación. Aparece, de hecho, en el título, y la educación entendida como desafío de relectura crítica de la propia realidad y, al mismo tiempo, como configuradora de los valores profundos y perennes de la persona. Y, en tercer lugar, de la paz, no como simple ausencia de conflictos, sino como actitud permanente ante ellos, en la misma línea que lo pronunciaba el que va a ser futuramente canonizado Papa Pablo VI. El desarrollo es el verdadero nombre de la paz. Esto es, la paz que sin justicia social, sin igualdad de oportunidades, sin poner en el centro las políticas contra la exclusión social, no es propiamente educación, sino tal vez aborregamiento, sin más. Por eso, como se nos recuerda en el libro en frase de la doctora Montessori, evitar los conflictos es tarea de la política, pero construir la paz es fundamentalmente la misión de la educación. El libro formalmente está estructurado en 6 capítulos y culmina como las tesis doctorales, con la guinda de las conclusiones. Y relata, eso refleja también ciertas deformaciones profesionales que no hacen al caso, pero que se perciben porque se huelen entre quienes las tenemos también a veces. Bueno, relata en una prosa fluida que se lee con muchísimo gusto y en esa clave de autosalpicada de relatos autobiográficos, pues con decenas de historias de chiquillos y chiquillas, pues una historia, una macrohistoria que está teñida de amistad y de superación de la marginación y muchas veces de la violencia. Como sabéis mejor que yo, la experiencia bebe sobre todo de los orígenes en los arrabales de Roma, en ese tercer mundo a la puerta de casa, que cada vez es más frecuente en las ciudades del norte. El norte y el sur ya no son espacios geográficos, sino que están tremendamente imbricados en ese dinamismo inclusión-exclusión que supera los contextos geográficos, ¿no? Y que después se ha ido extendiendo desde la ciudad eterna pues por todo el mundo hasta alcanzar miles y miles de chavales y chavalas. Si hay una palabra que quiero destacar y que me ha llamado la atención en el libro, es una palabra que además me gusta escucharos decir en directo y con nombres y apellidos concretos y con historias personales y no en abstracto, es la palabra o el término amistad. Creo que es una clave identitaria de San Egidio e inevitablemente aparece volcada en el libro que estamos comentando. Y me gustaría detenerme brevemente en algunos aspectos de este término que me parece que se destacan desde mi punto de vista en el libro. Primero, el texto narra evidentemente la historia de la amistad de San Egidio con los niños, que es lo más obvio y lo más elemental. Pero enseguida desborda ese horizonte, que ya es suficiente, de corte personalista, para apuntarnos a un pacto de sangre y de cariño entre los adultos y quienes vienen detrás, expresando que estamos condenados a entendernos y a compartir no solo problemas, sino también la búsqueda apasionada de esperanzas, como decía Federico, y de soluciones si no queremos estar abocados a la debacle. Y en efecto, sin encuentro intergeneracional, sin el compromiso afectivo y efectivo con los que nos siguen, mientras haya un niño sin escuela, sin pan, o un joven sin perspectiva de trabajo decente y estable, no hay futuro para la humanidad ni para nadie. No seremos creíbles. El maestro de Nazaret lo decía con fortuna, ¿no? Lo que hicierais con uno de estos mis pequeños, conmigo mismo me lo estabais haciendo. Pero además, creo en segundo lugar que es un relato de amistad con el mundo, con la aldea global. Es una amistad que no compartimentaliza ni divide, sino que aglutina y que abraza, que constantemente anima a elevar la mirada y que apuesta por la ingenuidad, la limpieza y al mismo tiempo la utopía que solo nos aportan los niños sin malear frente a ese exceso de escepticismo y colmillo retorcido de los adultos. Por eso el libro deja bien a las claras que sois amigos de los niños y de las niñas de Mozambique,
de los que luchaban por aprender a vivir la paz después de haber estado peleando salvajemente, pero también de los que malviven en el territorio de la mafia siciliana, o los que pululan en las maras de El Salvador, o los que se buscan la vida, que por cierto vale tan poco, con los meninos de Rúa, o que son víctimas de todo, como los pobres niños brujos o los enfermos de SIDA. ¿Qué más da? Nacionales o extranjeros, menores acompañados o sin acompañar, con papeles o sin ellos, payos o gitanos, blancos, negros o amarillos, en conflicto o en vulnerabilidad social, como se dice en la moderna jerga sociológica. ¿Qué más da? Lo realmente categorial y lo que pone en valor el libro es la categoría de niño. Eso es lo categorial. El resto, y me parece importantísimo destacarlo en este momento, es puramente accidental. Por eso la infancia no admite calificativos y cualquiera que se le añada pretendiendo un carácter sustancial, lo que hace es degradar lo categorial. Ni siquiera los niños soldados, con la cantidad de barbaridades que pudieran haber cometido, dejaron nunca de ser simple y llanamente niños. Ni los niños criminales pudieron apuntar nunca mucho más allá que las responsabilidades de los adultos que no hicieron lo suficiente para dejarles un futuro un poquito más repleto de esperanza. San Egidio, comunidad amiga de lo que nos aglutina y al mismo tiempo respetuosa con lo que nos diferencia, empeñada en la igualdad básica y al mismo tiempo respetuosa con las diferencias. Nos lo recuerda Andrea Riccardi en el prólogo cuando cita a Germain Tillion diciendo: todos parientes, todos diferentes. Es la amistad que nos iguala, que nos fraterniza, por enormes que sean las divergencias. Por eso no es casual en absoluto que el Papa Francisco en Evangelii Gaudium utilice un término que supera cualquier forma de aproximación verticalista al mundo de la exclusión. El Papa habla sencilla y llanamente del cultivo de la amistad con los pobres. Es la amistad que nos hace sentirnos cómplices de su causa y aliados de sus sueños y de sus cuitas. Es la amistad que nos obliga no solo a darles cariño, sino también a ponernos a tiro de recibirlo. Y eso, precisamente eso, nos blinda frente al fracaso aparente y el desánimo que muchas veces nos puede rodear. Porque en verdad, los pobres, sacramento de Cristo para los cristianos, son fuente de gracia y en verdad, cuando nos acercamos a ellos desde la amistad, nos sentimos profundamente agraciados. Además de la amistad con los niños y con el mundo, el libro que comentamos versa también sobre la amistad con el pueblo y con la paz. No en vano, las escuelas, por lo que he podido leer, se llamaron primero escuelas populares y solo más tarde, en contacto con realidades de violencia, se vio la necesidad de educar para la paz. Lo cual no es tarea nunca, como a veces confundimos, para cuando ha terminado el conflicto, sino que educar para la paz hay que acometerla ya al interior del conflicto y en medio de él, porque precisamente esa educación es la que posibilita el superarlo y el cerrar las cicatrices cuando se ha terminado. Y esa amistad con el pueblo, porque como afirma el dicho africano, educa la tribu. Y finalmente, relata también otra historia de amistad, y es que el libro, y sobre todo las realizaciones a que apunta el libro, es también una historia de la amistad de Dios con la gente sencilla. No entenderíamos nada si obviamos precisamente el sentido último que anima, que moviliza este dinamismo precioso en búsqueda de la paz. Y es que la Escuela de la Paz, pues entre otras muchas cosas muy importantes, se aprende también a conocer el Evangelio de Jesús, incluso también a rezar. Y eso se puede hacer aunque haya niños y niñas de otros credos religiosos, pero que aprenden al mismo tiempo y desde el principio a convivir desde el respeto mutuo, el cariño, el reconocimiento y la libertad del otro. Por eso la Escuela de la Paz, como se ha apuntado antes, sabe distinguir entre la mera enseñanza, que se ocupa del aprendizaje, de los conocimientos, las destrezas y los valores, y la educación, que consiste en el desarrollo de la propia humanidad, en madurar como ser humano, como persona. Tal humanización ya no se transmite como la enseñanza de uno a otro, sino que se realiza en asumir relaciones con los otros, con las cosas y no en último término también
en aprender a relacionarse con el totalmente otro. Por eso pudo decir Paulo Freire que nadie educa a nadie ni a sí mismo, sino que todos nos educamos en comunión, condicionados por el mundo. Por eso Milani hablaba de la escuela como el octavo sacramento y señalaba, y no era una hipérbole, cuando compara la situación del cura de la montaña con la de Calenzano, habla de analfabetismo y también de humanidad, y decía: allí en la montaña faltaba hasta la lengua digna del hombre. Por eso la escuela, decía Lorenzo Milani, me es tan sagrada como un octavo sacramento. De ella espero, y puede que ya la tenga en la mano, la llave, si no de la conversión, que eso es secreto de Dios, sí de la evangelización de este pueblo. Termino. Parafraseando el Talmud, quien salva a un niño, salva a la humanidad entera. Y además hace una inversión de futuro en el banco solvente más importante, que, como ha dicho Federico, es el de la esperanza. La Escuela de la Paz no termina con las actividades. Se empeña en urdir un discurso y una cultura que ayuden a mirar de forma diferente, no solo a los niños, sino al mundo entero. Por eso aparecen comprometidos en causas perdidas, pero precisamente para que empiecen a estarlo menos. Y por eso sois bien conocidos por la causa de la paz, la de la hospitalidad, el empeño en los corredores humanitarios sin respuesta por el momento, el apoyar la causa de los pactos globales a suscribir en diciembre de este mismo año, la condena y la proscripción de la pena de muerte, etcétera, etcétera, etcétera. Muchas gracias, amigos de San Egidio, por el libro y sobre todo por las escuelas de la paz que apadrináis y que tanto nos dignifican a todos. Ojalá que se realice vuestro sueño del país del arco iris y que sea más importante salvar la tierra que tener mucho dinero. Que la contaminación, como dicen los niños, no vuelvan amarillos los bosques y marrones los ríos, y que germine un mundo más justo y humano sin divisiones entre blancos, negros y amarillos. Ojalá que este libro que ahora estamos presentando con tanto cariño contribuya a expandir los virus benditos de la solidaridad a través del arma del diálogo y la lengua del encuentro con el otro, para ser capaces de construir juntos, niños y viejos, ese nosotros colectivo tan ancho, delicioso y habitable por todos que el buen Dios sueña para nuestro mundo. Gracias. Muchísimas gracias, Josito. Pues si hay alguien en esta mesa que sepa bien qué es eso, ese pacto de cariño del que hablaba Josito, y que sepa bien de qué hablamos cuando hablamos de las oportunidades que ofrecen las escuelas de la paz, es Goy Ngoma. Nacido en Tanzania, de padres originarios de la República Democrática del Congo, en 1993, cuando tenía solo 5 años, pues Goy empezó a acudir junto a sus hermanos a la Escuela de la Paz que había fundado San Egidio en la UBA de Fuencarral. Y bueno, hoy, después de licenciarse en Ciencias Políticas en la Universidad Complutense de Madrid, es coordinador del proyecto Afrodiccionario, una iniciativa que nace de la necesidad de repensar el lenguaje que define precisamente a las personas afro. También lidera en Madrid el equipo de implementación del Decenio Internacional Afrodescendiente, declarado por Naciones Unidas. Goy, al que le gusta escribir poesía y creo que está a punto de publicar un libro, ya hablaremos de eso, pero bueno, nos va a relatar en primera persona los recuerdos de su vivencia en la Escuela de la Paz en Madrid. Y bueno, y creo que su presencia aquí habla también del énfasis que pone siempre la comunidad de San Egidio en la relación personal y de amistad, como decía Josito hace un momento, ¿no? que se mantiene además a lo largo de los años y en todos los servicios que realiza. Adelante. Muchas gracias, María. En primer lugar, muchísimas gracias, Tiscar, por aquella llamada para invitarme a participar en esta mesa, porque fue justo un día anterior a mi cumpleaños. Y le dije, justo yo también cumplo 30 años, ¿no? Entonces, vaya coincidencia. Me lo tomé como un regalo, ¿no? Como una oportunidad poder estar aquí. En este sentido, agradecer también la
la oportunidad que me pudisteis dar de formar parte de esos niños, ¿no? que tanta energía, tiempo, cariño nos habéis sabido dar durante tantos años, y después de ser adultos todavía había una continuidad con nosotros, ¿no? Para saber qué caminos habíamos cogido y de qué manera podíais seguir ayudándonos. La experiencia con la lectura de este libro, la verdad es que ha sido enorme. Muchísimas gracias, Adriana, porque he vivido un proceso de transformación en tan solo 2 semanas, por el hecho de que leer este libro te da amor al corazón, te da tranquilidad a la mente y ánimo al espíritu, te hace vivir te hace entender y empatizar con las personas a las que les está dando vida, ¿no? En el libro. Por ello, enormemente recomendado si queremos entender lo que es la paz desde el punto de vista de los niños, y si queremos entender la paz desde un paradigma distinto, que no es solamente, como decía el vicario, la ausencia de guerras, sino esa animosidad que pueden proyectar los niños, esa manera de mostrar a Dios a través de su mirada, sin que tengan esas palabras que a veces nosotros utilizamos los adultos tan llenas de carga moral y política, ¿no? Simplemente con una sonrisa ya estás viendo que lo que te quiere decir es que vive en paz, o lo que desea es la paz. Y nada, la comunidad de San Egidio, la Escuela de la Paz, que cuando yo la conocí se llamaba la Escuela Popular, la gran obra que ha hecho por todo el mundo, con impacto incalculable. Yo creo que si intentáramos buscar a todos los niños con los que han pasado por la escuela, no cabríamos ni en 5 espacios como estos. Ha conseguido también ganarse un puesto a nivel político y social como un actor importante en la cuestión de la educación y la paz, y no solamente lo digo yo, sino también el profesor de Historia español Francisco Veiga. Y por lo tanto, este hueco que ha conseguido ocupar en el mundo es muy necesario reconocerlo, es muy necesario felicitar a todas esas personas que gratuitamente, y no lo digo porque hacer un cálculo económico, sino gratuitamente por el tiempo y la energía en un mundo capitalista en el que todo son transacciones económicas, ¿no? Han sabido apostar por este proyecto para nosotros. Pues bien, mi vida, como decía María, es muy parecida a la de los niños de este libro. Llegué muy pequeño, con 2 años, a España, a un barrio nuevo, pero que con el paso del tiempo se fue transformando en un gueto de la zona norte de Madrid, por el abandono de los servicios públicos y por el deterioro que iba presentando el barrio. Así, sumado con mis padres estaban adquiriendo esos nuevos, estaban en un contexto de adaptación en una nueva sociedad, ¿no? Con lo que equivale no hablar el lenguaje, no tener un entorno de amistad fuerte, no tener trabajo y tener que estar en la búsqueda de empleo. Por lo tanto, mis hermanas y yo carecíamos de ciertos elementos que podían posibilitar el desarrollo pleno de cualquier niño o niña en esa edad. Sin embargo, como por arte de magia, pero yo creo que no es magia, sino más fue la bendición de Dios, apareció la Escuela Popular. Y desde aquel momento noté rápidamente la diferencia con la escuela tradicional, por el hecho de que nos sentábamos a estudiar y a hacer los deberes con niños de diferentes edades, con niños de diferentes etnias, de diferentes nacionalidades, con los cuales hacías una amistad rápida y una amistad especial, que no entendías, no tenías palabras para explicar todavía, pero era una amistad que hasta hoy día se sigue manteniendo con muchos de ellos. Perdonadme porque estoy un poco nervioso y emocionado por estar delante de tantas personas intentando relatar una experiencia de vida que la verdad que...
han contribuido tanto a mi vida y a la vida de mis hermanas y de muchos amigos que tengo que cuando el otro día estaba comentándole a mi madre que me habíais invitado, muchas gracias Tíscar, me empezaba a contar sucesos, ¿no? Entonces yo conectaba y digo, vale, esto pasó porque esto, y mi padre porque esto otro. Y con esa reconstrucción, junto al mismo tiempo que estaba leyendo el libro, es cuando estaba sufriendo esa transformación, ¿no?, interior. Pues bueno, años después de estar participando en la Escuela Popular, fuimos estrechando vínculos cada vez más fuertes, en el que nos iban abriendo las puertas al mundo, nos iban poniendo en contacto con niños de Roma, con niños de Mozambique. De hecho, había un proyecto que sigue hoy todavía, que se llamaba El Rejuguete, en el cual nos encargábamos niños muy pequeños de arreglar y limpiar juguetes para que no les faltaran regalos a niños de Madrid, ¿no? Y con el dinero que conseguíamos lo enviábamos a Mozambique para que ellos a su vez también pudieran tener regalos. Todo eso me enseñó, como dice Adriana en el libro, que todas las personas, absolutamente todas, desde un niño hasta un adulto, hasta un anciano, todas tenemos la capacidad de ayudar, todos tenemos la capacidad de compartir, lo más mínimo, incluso una sonrisa ya es una manera de ayudar. A través de estas experiencias de conocer el mundo, que entonces nos parecía inmenso y que sigue siendo hoy en día, pero cada vez tenemos más facilidad para llegar, nos iban acercando también a una realidad muy local, ¿no? Es decir, a muy temprana edad conocí lo que eran las enfermedades letales como el SIDA, por allá en los años 90, lo que significaba la soledad de los ancianos en las residencias, lo que significaba la dificultad de otras familias, ¿no?, muy parecidas a las mías. Por lo tanto, esa manera de acercarnos a la realidad de una manera responsable, de una manera madura, fue lo que contribuyó en hacerme una persona más sensible, una persona más sensitiva, y en el que entendí que necesitaba tomar partido en este mundo, es decir, necesitaba situarme y tomar una responsabilidad moral o una responsabilidad social con aquellas personas que me rodeaban, e iban llenándome de una serie de principios que en los momentos en los que he patinado en la vida, pues estos principios éticos y morales acudieron a mí de cierta manera, ¿no?, para ayudarme a tomar buenas decisiones, como la confianza en uno mismo. Asimismo, a través del arte como apuesta para educar, ¿no?, a través de las canciones, a través de la pintura, nos iban también abriendo y contando historias en las que nos hacían viajar, en las que nos hacían desarrollar esas habilidades, en las que nos daban la llave de la comunicación, que como también muy bien señala, la herramienta de la comunicación fundamental en los niños, enseñarles a expresarse, a expresar su realidad, a contarla, a que les entendamos. Todo esto me dotó de habilidades y de hecho a partir de ahí empecé a tocar mi primer instrumento. Ahí está Guillermo, el responsable, el culpable de que mi madre me regañara todos los días tocando en la mesa mientras comíamos, porque era un gran artista que admiraba y que admiro hasta el día de hoy. Y este hecho de tocar el instrumento y de formar parte de la banda de música que había me dio la responsabilidad y ellos me dieron la confianza del compromiso con mis compañeros, ¿no? De esos valores como la tolerancia, como la confianza en ti mismo, como la continuidad, la responsabilidad. Todo ello, de hecho, me llevó a seguir, años después, a seguir practicando este arte, y en mi barrio, así como una anécdota, me llamaban ya el gitano negro, ¿no?, en Fuencarral. Otra anécdota muy graciosa fue cuando me explicaron que mi padre, por el hecho de ser musulmán, no era marroquí. Yo pensaba que todos los musulmanes eran marroquíes. Y sin embargo, a través de estas explicaciones me enseñaron que la religión musulmana es una religión que se extiende en todo el mundo, en diferentes regiones, con culturas, tradiciones distintas,
Y fue a partir de entonces cuando empecé a tomar contacto con el concepto de la religión, ¿no? En este sentido, siempre nos han proyectado muy bien lo que es una vida espiritual madura, donde ha estado la presencia de Dios, yo creo que en las maneras de hacer la educación, pero no ha sido muy insistente, y esto es algo que he agradecido muchísimo porque he pasado por colegios religiosos a veces, y sin embargo ha sido una pedagogía sobre la espiritualidad y sobre la vida religiosa muy enriquecedora, en la que poquito a poco nos daban el conocimiento sobre otras realidades del mundo, poquito a poco nos daban los referentes de la religión a lo largo de la historia, y para mí, desde mi humilde opinión, ellos eran los referentes en ese momento. A través de ellos estaba hablando Jesucristo, a través de ellos estaban haciendo la obra que comenzaron unos adolescentes en Italia, en Roma, en los barrios periféricos. Yo creo que ellos no imaginaban que fuera a tener tanto alcance a día de hoy esa obra que estaban iniciando, simplemente porque pusieron a Dios por delante de su camino para guiarles, y al amor como principio básico. Dando un salto atrás, otra de los acontecimientos que me marcaron muchísimo alrededor de los 10 años de edad, la situación en mi casa se dificultó un poco, ¿no? Y por suerte tuve la ocasión de poder acudir a una casa hogar que me acogieron como una verdadera familia y con los cuales pude vivir durante un año. Y aprendí que una madre o una familia, un padre, no son aquellas personas que solamente te paren, sino que son aquellas personas que te cuidan, aquellas personas que te reconocen, aquellas personas que se preocupan por ti, aquellas personas que te ayudan a alcanzar tus sueños, ¿no? Por lo tanto, a día de hoy podría decir que tengo muchos padres y muchísimas madres, y así es como lo siento. También tuve muy buenos compañeros a los que considero hermanos a día de hoy, y me presentaron sus realidades difíciles, algunas complejas también, pero cuando estábamos jugando nos dábamos cuenta que a pesar de la complejidad y las dificultades del mundo nos teníamos a nosotros, ¿no? Esto también me ayudó bastante a nivel académico. Empecé bueno, los profesores nos decían que había una ligera mejoría, ¿no? Por esa estabilidad, sobre todo emocional, que necesita un niño a esa edad, en la que está desarrollando su personalidad, en la que está desarrollando sus capacidades intelectuales. Y fue una etapa que cada vez que paso por esta zona geográfica de Madrid se me acelera el corazón, ¿no? De la emoción, por no entender por qué esas personas me estaban ayudando. ¿Por qué? Decía, ¿por qué? No entiendo por qué a mí, por qué me estaban ayudando estas personas a cambio de nada en ese momento, ¿no? A cambio de... No entendía por qué, sobre todo, como muy bien también señalaba la autora, Adriana, es que los barrios como los míos, cuando el voluntarismo, el trabajo social se presta o se presenta, la reacción de muchos vecinos y vecinas es la sospecha, el no entender la capacidad de las personas de querer ayudar y de querer apostar en el futuro con la educación de los niños, ¿no? Entonces, yo dentro de esa socialización de mi propio barrio, de mi propio entorno, pues tampoco entendía muy bien por qué. Claro, hasta que no pasan años después y empiezas a ver resultados, empiezas a ver el desarrollo propio, el desarrollo comunitario de tu barrio, en el que nos enseñaban otros barrios de la ciudad de Madrid, en el que nos daban la oportunidad de salir los veranos del barrio e irnos a provincias de España, ¿no? A disfrutar un verano en el que de repente todo era mágico, ¿no? Y nada, no mucho más. La verdad que decir a todos los padres y a todas las madres, abuelos, tíos, tías, que acerquéis a vuestros niños a la escuela popular, a la Escuela de la Paz, a la comunidad de San Egidio, porque como una persona que está en el mar necesita una brújula para guiarse,
para no perderse. Así es la escuela de la paz en un mundo globalizado. Es un camino, es una brújula que le estáis dando que estáis apostando por vuestros hijos o por vuestras hijas, para que sepan guiarse, para que sepan no perderse, para que sepan entender, interpretar la realidad, para que sepan adquirir todas esas herramientas que, como muy bien señalaba don Federico, no son solamente estos conocimientos, estos paradigmas que nos dan en el colegio, en la universidad, por saber no sé cuántos idiomas, que está muy bien, es riqueza, pero no solamente estos valores son necesarios para fundamentar los pilares de una persona, sino estos otros en los que se entiende que es la paz interior y la paz en el resto del mundo, ¿no? Por lo tanto, agradecer de nuevo esta oportunidad que me disteis. Habéis acertado, al igual que yo, muchísimos niños y niñas del mundo estarían hoy. Estarían encantados. Perdonadme. Y nada, no voy a decir mucho más, simplemente daros las gracias, de verdad. Felicitaros por esta apuesta que estáis haciendo por el mundo, por estas semillas que estáis plantando, y espero que podamos seguir muchos años más juntos. Muchas gracias. Muy bien. Muchísimas gracias a ti, Goy. La verdad es que somos nosotros los que tendríamos que hacerte un regalo por tu 30 cumpleaños, pero el regalo nos lo has hecho tú, de verdad, compartiendo con esa honestidad y ese amor tu experiencia. Muchas gracias. Y ahora ya sí es el turno de Adriana Gulota, coordinadora del libro que presentamos hoy. Adriana es doctora en literatura, miembro de la Comunidad de San Egidio de Roma desde su juventud, cuando empezó su servicio con los niños y niñas de la periferia de Roma. Como coordinadora de las Escuelas de la Paz de San Egidio a nivel internacional, podéis suponer, Adriana ha visitado las escuelas de todo el mundo, ¿no? Incluidas también las de Madrid, cuando era una pequeña semilla de esperanza en el barrio de Pan Bendito, allá por 1988. Adriana ha ayudado a que las Escuelas de la Paz en todo el mundo sean un lugar de referencia y de promoción educativa, social y cultural en múltiples contextos geográficos, como nos contaba ahora mismo con su propia experiencia personal, Goy. Así que, Adriana, tu turno. Yo intentaré hablar en español, entonces pido disculpas. Por primera cosa quiero dar gracias a los que han hablado antes que mí, que han explicado así bien lo que es la Escuela de la Paz, no solo en Madrid, sino en todo el mundo. Y el libro intenta hablar de la Escuela de la Paz a mucha gente, ciertamente a los padres, a los maestros, a los educadores, enseñantes, pero también creo que este libro intenta hablar a todos los que miran con preocupación al futuro del mundo, porque el futuro está unido a los niños, a nuestros niños en España, los italianos, pero también a los niños del mundo entero. Y una característica de este libro es precisamente la de hacer hablar a los niños del mundo entero, desde los más cercanos hasta los africanos, los latinoamericanos y asiáticos. Y hoy hemos escuchado a un niño madrileño. El compromiso de Sant'Egidio es conocido por muchos aspectos, desde la lucha contra la pena de muerte, la búsqueda de la paz, la superación de los conflictos. Sin embargo, este libro permite de descubrir un aspecto quizá menos conocido de Sant'Egidio, y Josito antes lo decía, ¿no? El de un paciente trabajo de base en las periferias, en los rincones más marginados de muchos países del mundo. Hacer escuela de una forma original, pero no por esto menos eficaz. Un trabajo cotidiano hecho de generosidad y pasión,
junto a los niños que están más en dificultad. La idea de hacer escuela de la paz, es decir, de enseñar a vivir y a crecer con este ideal. La idea de la escuela de la paz responde a una profunda exigencia educativa de hoy y yo creo que esta exigencia educativa resulta decisiva hoy. En efecto, la educación parece un tema un poco pasado de moda en Europa. Cada vez nacen menos niños, se tiene miedo de su dinamismo, todos tratan de llenarles el tiempo lo más posible con deporte, actividades, teatro, danza y muchas otras cosas. Pero se habla poco con los más pequeños y sobre todo cada vez se plantea menos el problema de educarlos. Por el contrario, este libro tiene la valentía de hablar de cómo orientar y cómo dar seguridad a muchos niños, decimos dictadores, entre comillas, niños dictadores que crecen caprichosos, difíciles, a veces en soledad, no solo niños con dificultades, pero también niños, decimos dictadores, que crecen en un mundo de adultos que muy frecuentemente han abdicado de su función de educadores. Educar a los pequeños no quiere decir construir hombres y mujeres todos iguales, sino gente libre, creativa y responsable, porque el mundo global tan móvil como impredecible necesita gente así, libre, creativa y responsable. Por otra parte, el libro impulsa a mirar a lo lejos, porque esta es la mirada de Sant'Egidio, próxima a las realidades europeas, pero muy atenta también a las del sur del mundo, periferias urbanas y humanas, desde los niños sin escuela, obligados a trabajar, hasta los que viven en medio de la violencia urbana, por la calle, o teniendo que lidiar con las mafias, a los que están enrolados como soldados, a los niños invisibles, que para el Estado no existen porque no están registrados en el registro civil, o a los pequeños africanos enfermos de SIDA. Son páginas conmovedoras, por ejemplo, las que cuentan las historias de los niños considerados brujos en el Congo y que por tanto son expulsados de casa o del barrio. Se ve en estas páginas cómo se puede transformar un niño en un monstruo, pero también cómo la Escuela de la Paz puede recuperarlo y tornar a ser un niño. Porque lo dice Andrea Riccardi en la introducción, esta escuela es un instrumento que se adapta a las necesidades, según el contexto, donde está la Escuela de la Paz. El libro entonces ayuda a comprender y a gustar las dimensiones globales de Sant'Egidio, incluso en situaciones límite. Hay escuelas de la paz en los campos de refugiados, en las bidonvillas latinoamericanas, en los slums de las megalópolis asiáticas, escuelas de la paz animadas por jóvenes voluntarios locales comprometidos en mejorar la vida de los pequeños. Pienso en especial modo en la lucha silenciosa y eficaz contra las mafias en Italia, pero también en América Latina. Y el libro está dedicado a la bella figura de William, un joven salvadoreño de Sant'Egidio, de poco más de 20 años, asesinado en San Salvador para impedirle que librase a los niños y a los jóvenes de las bandas violentas que infectan el país. También hoy, en un mundo donde mucho se mueve por motivos económicos, hay gente que vive y desgraciadamente muere a causa de ideales, los de un servicio gratuito a los demás. En periferias desastradas, donde la calle y la violencia hacen de maestras, hay escuelas de vida
donde se aprende la paz en el sentido más verdadero y elevado del término. Y aquí quiero hacer algunas consideraciones sobre este libro. La primera, el autor. El autor es la comunidad de Sant'Egidio, porque es un autor un poco especial en un tiempo como el nuestro, donde hay muchos protagonismos. Aquí el autor es un autor colectivo. Yo he coordinado la escritura y he reunido el material a través de una vasta red de colaboradores de Italia, de España y de todo el mundo, pero sobre todo con un fin, dar voz a los verdaderos protagonistas del libro, los niños de las escuelas de La Paz. El libro muestra bien, a mi juicio, ese nosotros de Sant'Egidio, un sujeto colectivo que es importante para muchos marginales, para la cultura, pero también para toda la sociedad, yo creo. El libro expresa también el sentir colectivo de las diferentes generaciones que durante esos 50 años han dado vida a las escuelas de La Paz, a partir de los comienzos hasta los jóvenes de hoy. No es historia de otro tiempo, sino historia viva, actual, es más difundida entre los jóvenes como algo que les ayuda a crecer. El libro hace reflexionar también sobre los estereotipos acerca de los jóvenes europeos, desinteresados y alejados del compromiso social. Se ha hablado de una generación perezosa. Me parece que en estas páginas se asoman jóvenes amigos de los niños con entusiasmo y con grandes ganas de cambio. Esto desvela un secreto. Para un joven o una joven, con todos los problemas de su edad, estar junto a un niño en dificultad hace crecer. Cuando se es joven, aprender a sentirse responsable de una pequeña vida hace fuertes y maduros. En estas páginas se respira una pasión que nace del compromiso y se funda en motivaciones evangélicas. Sin embargo, los protagonistas, ya lo he dicho, son los niños. Es la particularidad del libro. Son ellos los que, tomando de la mano al lector, le hacen caminar por senderos muy diversos, desde Pan Bendito en Madrid, a Yakarta, a las colinas del Salvador, desde las aldeas del Malawi hasta la banlieue de París, a las periferias romanas. Una experiencia mundial, global, narrada a través de las palabras y las historias de los pequeños. Este sentir colectivo, los muchos niños que hablan de su experiencia, de la paz, de un mundo mejor, componen casi, ya lo decía Josito, una nueva carta a una maestra de Don Milani, una carta a los adultos, podemos decir, a nosotros que leemos este libro. Y como en Barbiana, desde los marginales llega un mensaje de esperanza. Un ejemplo, los niños gitanos. Los niños gitanos en este libro hablan mucho y cuentan del mundo a través de sus ojos. Los desahucios, la lucha por ir a la escuela limpios, la hostilidad de la gente que los rodea. Sin embargo, incluso en este caso, si hay una persona que los apoya, si encuentran un ambiente acogedor, el éxito está garantizado. Sus ganas de escuela, su gana de normalidad emerge de modo impresionante. En el libro hay historias de resurrección, de salvación, podemos decir, y da un tono positivo, sereno y confiado a la capacidad de recuperación de los más pequeños, aunque estén desfigurados por la vida. En Sant'Egidio se cree en el futuro, en la esperanza de que hablaba Federico Mayor. En Sant'Egidio se cree en el futuro, se tiene confianza en las capacidades de cambio de las personas, incluso sin estar ciegos ante las dificultades a veces enormes.
el realismo no excluye la esperanza. Y en este libro se habla de niños de todos los continentes, diferentes entre sí, pero muy cercanos en su humanidad, en la necesidad de cariño, de casa, de familia. El libro hace recorrer miles de kilómetros, pero parece hablar de un niño universal, como lo definía María Montessori, universal entre las muchas diversidades culturales y históricas. Un niño que en el fondo es la imagen más verdadera de la humanidad, débil, necesitada de protección, pero también hambrienta de futuro y de vida. Niños en contextos difíciles, violentos, que tienen que enfrentarse con modelos agresivos y deformantes, aprenden en las escuelas de la paz a respetar al otro, a reconocerlo semejante a sí y a aceptarlo como amigo. Amistad, ya lo hemos dicho, es la palabra clave del método de Sant'Egidio. Ya lo ha descubierto Josito. Es verdad. No solo, yo creo que es el código mismo de la vida de la comunidad. Amistad es el código mismo de la vida de la comunidad. La amistad es la clave de esta educación a la paz. Proporciona a los pequeños lo que el texto define como el arma del diálogo y la lengua del encuentro, y los ayuda a afrontar el futuro sin ser prisioneros de prejuicios o de miedos. Aquí llegamos a uno de los problemas centrales de nuestro tiempo: racismo, conflictos étnicos, intolerancia, pero también terrorismo, mafias, parecen hacer difícil la convivencia. Y el desafío del futuro hoy es de nuevo la paz. En las periferias, el desafío de la paz podría parecer perdido de partida. No es así. El libro, con muchos testimonios de niños y de jóvenes de las escuelas de la paz, muestra cómo la partida todavía no ha acabado. Se puede dar la vuelta a la situación. Todo puede cambiar. El método para hacerlo es la educación a la paz, a la solidaridad con los débiles y a la simpatía por los demás. A 50 años de distancia de aquel inicio entre las chabolas a orilla del Tíber, la Escuela de la Paz de Sant'Egidio no ha pasado de moda, yo creo, y muestra toda su actualidad, que el debate de esta tarde ha hecho todavía más evidente. En un tiempo como el nuestro, donde se subrayan las diferencias y el recurso a la violencia es fácil, estoy convencida de que las escuelas de la paz son aún más necesarias. Muchas gracias. Muy bien. Muy bien. Muchísimas gracias, Adriana, por ese esfuerzo de hablar en español, por el libro, pero sobre todo gracias de verdad por poner tanto amor y tanto empeño en las escuelas de la paz y en este libro que narra su historia y llena a quien lo lee de esa esperanza que tanto se ha nombrado hoy y también de un montón de invitaciones al compromiso, ¿no? En una de las páginas del libro puede leerse que el secreto de las escuelas de la paz siempre ha sido imaginar y sentar las bases de un futuro mejor para quien parece condenado a la marginalidad y al fracaso. Y esta y no otra es al final la gran lección, resumen de las 1000 pequeñas lecciones que el viaje a las escuelas de la paz nos enseña, ¿no? Que debemos marcarnos un horizonte de progreso equitativo para todos los seres humanos, aunque a priori parezca inalcanzable, que debemos perseguir ese horizonte con uñas y dientes, aunque todo el rato parezca alejarse, que puede que lo alcancemos y puede que no, hoy hemos visto que sí se alcanza, pero en cualquier caso correr tras él nos va a hacer mejores. Y en el trayecto habremos sembrado semillas de esperanza, de justicia, de convivencia y compromiso fraterno con el resto de seres con los que compartimos la misma condición. Semillas que más tarde o más temprano darán fruto. Ese es el deseo y el empeño también de la editorial San Pablo. Gracias de corazón a la comunidad de San Egidio por permitirnos formar parte de este bello proyecto y a todos ustedes les animo, por supuesto, a leer el libro y a implicarse en la construcción de un mundo más justo, libre, bello y pacífico para todos. Muchas gracias. Buenas tardes.
Lo hacéis todos de maravilla. ¡Qué bárbaro! ¡Qué bárbaro! Muchísimas gracias. Gracias a vos. Gracias.